estamos deseando que esto no sea un evento, sino algo que Dios utilice como peldaño para conectarlos y permanecer en relación con otros. Y queremos darle gracias a Dios porque hoy tenemos otra oración contestada y es que podemos ver cómo se encarna la religión pura, y quiero invitar a varios hermanos que me van a ayudar a demostrar, a desplegar cómo es que se mira esta religión pura en acción. Así que vamos a darle la bienvenida a Liz y Ronald Sánchez, a Rosalba de Oasis y al pastor Ricky Chacón. Ellos son de casa. Oh. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pueden tomar su lugar y vamos a conversar, empezando con Liz. Aquí en el 2016, ¿acaso hay algunos? Sé que hay voluntarios que están aquí pendientes de la cumbre desde hace años. Aquí tuvimos lo que para ACH se sintió como la primer cumbre latinoamericana. Vida Real nos abrió las puertas en el 2016 y entonces, Liz, tú estabas sentada como muchos de ellos ahí al fondo, y contanos qué pasó en esa cumbre. Yo aquí me siento en familia, no solo porque estoy en casa, sino porque estoy al frente de una comunidad que nos apasiona la niñez y la adolescencia. Y no le vamos a hablar vulnerable porque toda niñez y adolescencia es vulnerable. Pero en aquel año nosotros junto a mi esposo pertenecemos a Papás a Prueba de Todo, que aquí está nuestro pastor. Y tenemos en el punto, nosotros somos por sedes, pero les llamamos puntos. Entonces, si les digo puntos, para los que no están como familiarizados, es una sede. En otro lugar aquí en Guatemala que se llama Villanueva, y tenemos una escuela para padres en conjunto con el Juzgado de Niñez y Adolescencia. Todos los que ven todos los casos jurídicos y legales que tengan que ver con la ley de niñez y adolescencia. Entonces nosotros recibimos a esos papás y les damos escuela para padres, pero yo tenía solo un lado de la moneda, ustedes, y en eso empiezo a escuchar de ACH y todo lo que hacían, y era el otro lado de la moneda que me hacía falta conocer, ¿verdad? Yo conocía el lado de los papás, sin embargo no sabía el lado de los chicos, y muchas veces cuando uno habla con estos padres hablan de mi hijo está en una institución, de mi hijo está en esta situación, entonces no, era ajena a todo eso. Así que vengo a ACH en ese año, empiezo a escucharlos y heme aquí. Así que sí, todos los que alguna vez nos sentimos identificados, el Señor nos llama, ¿verdad? Metemos los piecitos y salimos empapados. Ahí van a ver cómo se empaparon los Sánchez aquí. Estábamos conversando así casual, viendo la sede. Ustedes se fijaron en el video que pasamos hace un rato acerca de la Convención de Corazones Fértiles con familias adoptivas. Pues Ronald y Liz son las personas clave que hicieron posible en muchas maneras que esa convención se llevara a cabo. Cuando fuimos a conocer el lugar en la Antigua, estábamos platicando en el jardín y nos empiezan a contar esta historia. Yo así como, tenemos que contar esta historia. Entonces tú veniste a la cumbre y luego vas con tu esposo y le decís así como, ¿qué? ¿Qué le dijiste a Ronald? ¿Qué idea te surgió? Bueno, Dios te puso la idea. Miren ustedes, el Señor nos agarró de la manita. Fue hermoso porque yo venía solo a conocer. Yo no venía a involucrarme en nada. Cuidado los que están aquí sentados. Es el Señor el que nos toma de la mano, ¿verdad? Y el apoyo de los pastores que dicen sí. Y bueno, pues conozco a una persona que también es clave en nuestra vida, que el Señor nos ha bendecido con su amistad, y siempre lo digo, ha sido un ángel en nuestra vida. La conozco como en cualquiera de los stands que están allá afuera, y le digo, ¿qué haces tú? Bueno, entonces me empezó a contar y le digo yo, bueno, nosotros damos escuela para padres en la iglesia, y recuerdo que a las 12 nos abrió los ojitos y quedamos, miren ustedes, fue de esas amistades de amor a primera vista, ¿verdad? Ya éramos amigues como de toda la vida, y un día de estos me escribe, no muy lejano, y me dice, fíjate que donde yo trabajo les interesa, en ese tiempo era Flori,
que ustedes tengan el programa que hacen en la iglesia, que puedan llevarlo. Así que terminamos dando escuela para padres con la invitación. Escuela para padres en la institución Vida para Niños, ¿verdad? Entonces íbamos el sábado. ¿Dónde están las de Vida para Niños? Vida para Niños tiene buena representación. Gracias por lo También que es hacen. mi hogar. Así que vamos un sábado al mes a darle escuela para padres a los que tenían que la visita o era el tutor o los mentores. Gracias, se me había ido la palabra. O los mentores también, ¿verdad? Y esa era como una de las condiciones para poder tener la visita un sábado al mes. Entonces fue bastante lindo cómo el Señor nos llevó, porque pues Ronald les podrá ir contando, ¿verdad? Pero nosotros íbamos solo a dar escuela para padres a ese lugar. ¿Y entonces qué pasó, Ronald? Sí, llegamos a Vida para Niños y al salir de las charlas veíamos las visitas. ¿Pero de qué los me mentores. dijiste cuando Sí. íbamos? Hay un No punto en esquive, el camino No donde, esquive, hermano. con vergüenza lo tengo que decir, pero hoy lo cuento como testimonio. Íbamos camino la primera vez hacia Vida para Niños y yo recuerdo muy bien el lugar. Cada vez que paso por ahí, el Señor me hace así. y yo le dije a Liz, solo quiero que repasemos algo. Solo venimos a apoyar. No quiero que te vayas a encariñar. Solo a dar escuela para padres. Solo venimos a apoyar. Y eso Dios fue le lo que yo hacía. dije. Y Dios me dijo, sí, camine. Ok, ¿en qué punto del partido entonces surge la idea del mentoreo? Vida para Niños es Kids Alive. En su gafete, aquí, Kids Alive, está, eso es Vida para Niños. Y entonces Rosalba es el lado que casi nunca vemos a menos que nos acerquemos a una institución. Nuestros chicos a veces que están institucionalizados realmente no tienen contacto con el mundo exterior a menos que seamos proactivos y entremos. Y Rosalba, tú tienes esa perspectiva. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el enlace para que los Sánchez se involucraran como mentores? Sí, buenas tardes. Nunca había estado en una audiencia tan grande, pero me da mucho gozo estar aquí y poder compartir esta experiencia tan bonita. Son los regalos del Señor que en el trabajo de día a día, en donde estamos cada uno, cuando tenemos estos regalos del Señor, eso va dándonos más o motivándonos más para seguir avanzando, ¿verdad? En su plan. Y bueno, ahora venía a mi mente una pregunta que los que trabajamos en hogares seguramente la han tenido muy frecuente. Y es cuando los niños y adolescentes llegan, si no es su primera pregunta, es la que tienen muy pronto para hacer. ¿Cuándo voy a regresar con mi familia? ¿Cuándo voy a salir de este lugar? No tienen, ni nosotros tenemos ese tiempo en mente, ni siquiera decir cuánto tiempo o medirlo, porque va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero algo sí podemos hacer por ellos, y algo que nos ha conmovido nuestro corazón en Vida para Niños es: ¿qué espera un niño de nosotros o un adolescente? ¿Qué espera? Espera que le tomemos de la mano y que caminemos junto con él y con ella, pero no respondiendo a lo que nosotros como adultos queremos, sino respondiendo a sus necesidades. Y si responder a eso significa salir de nuestra comodidad y hacer algo diferente, entonces hagámoslo, porque el Señor está con nosotros. Y nació también en el director anteriormente que estaba Corby, en Vida para Niños, el poder tener un programa donde todas las niñas, cuando fuera el día de visita, todas tuvieran visita y nadie tuviera que quedarse sin recibir visita. Y no todos los niños, como ustedes saben, que están en hogares reciben visita, ¿verdad? Porque no, de acuerdo a su proceso, no está permitido, ¿verdad? Para sus familias. Entonces se dio esta otra oportunidad de poder conectar con personas, ¿verdad? De iglesia que quisieran visitar a nuestras niñas. Claro que hay todo un proceso, ¿verdad? Pero pueden acercarse y con gusto podemos darles a conocer este proceso. Y ese se vive como un día de fiesta también, ¿verdad? En Vida para Niños, de que las nenas tienen visita y todas tienen alguna visita. Entonces los mentores lo que hacen es llegar también ese día, poder tener un tiempo de convivencia, conectar con las niñas, pero también estar dispuestos a jugar,
¿verdad? A divertirse, a dar abrazos también, a hacer conexiones. Y también hay un compromiso, ¿verdad? De los mentores. No es solo una vez, sino es asumir un compromiso a largo plazo mientras la niña está también en el hogar, ¿verdad? O la adolescente. Entonces, esta es la forma de trabajar mentores que creo que tal vez algunos otros hogares lo están experimentando, pero es una forma tan bonita de crear esas conexiones. Pero sobre todo, ese espacio es usado por el Señor, porque fue por medio de este espacio de mentores que llega y conocemos a la familia Sánchez y la integración que se dio con ellos. Sí, yo creo que es muy importante el punto que está resaltando Rosalba. Nosotros como Alianza Cristiana para los Huérfanos vemos a la iglesia inquieta de buena manera. Vemos a mucha gente que quiere hacer algo y simplemente no sabe cómo. ¿Y qué es la primera idea que se nos ocurre usualmente? Vamos a hacer una fiesta del Día del Niño o una fiesta de Navidad, lo cual no está mal. Sin embargo, hemos visto, la experiencia nos ha enseñado que para que una vida de un niño florezca, necesita relación continua. Y por eso la importancia del compromiso de los mentores para acercarse mes a mes a mes. Y entonces, de escuela de padres, brincaron a ser esa figura constante de mes a mes, con todo y sus hijos, ¿verdad? Y es que creo que tú lo cuentas mejor y lo vas a contar, pero cuando nosotros salíamos, cuando llegábamos, nosotros les quiero contar que el sábado es nuestro día familiar. Así que cuando íbamos a la escuela para padre, íbamos con 2 patojitos atrás, ¿verdad? Porque era nuestro día, entonces se tenían que ir con nosotros porque aprovechábamos estar el tiempo juntos. Era nuestro único día juntos. Así que nos íbamos los 4, tengo 2 hijos biológicos y lo resalto la forma porque mis 3 hijos son mis hijos, ¿verdad? Pero resalto la manera en que el Señor los envió a mi vida. Tengo 2 hijos biológicos. Entonces, cuando nosotros íbamos a escuela para padres era temprano, que les digo, la escuela era a las 8 de la mañana y de Villanueva para San Lucas, tipo 6 de la mañana, 6:30 íbamos para afuera, entonces todavía iban medio dormidos, llegamos, todo aquí en silencio, las chicas todavía en sus casitas, no habían salido, entonces todavía era silencio, íbamos directo al edificio donde estábamos, pero cuando salíamos, ya salían los papás, salían los mentores, habían globos, había una musiquita por allá, había comida, las chicas ya salían a correr, mis hijos estaban en su etapa de niñez todavía, ahorita son adolescentes. Decía, ¿por qué nos vamos si ahorita tan alegre que está, verdad? Y empezaron, pero ¿por qué nos vamos, verdad? ¿Y por qué no nos podemos quedar? Y empezó a inquietar eso en nuestro corazón porque la manera de quedarnos era el tiempo de quedarse porque eran mentores. Así que una vez más, y lo tengo que decir porque tenemos que honrar a las personas también que el Señor nos ha puesto en el camino para llegar hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas y la vida de estos chicos. Y una vez más hablamos con esta amiga y entonces ya les decimos nuestra intención, ¿verdad? De ser mentores. Y lo lindo de que ese día también nos dice esta amiga que Luisa... Sí. Luisa también ese día accede a tener mentores. Había renunciado claro, porque por un es con tiempo. consentimiento de la señorita. Sí, sobre todo porque no todos a veces podemos tener la responsabilidad de ser constantes en asistir. Y entonces habían fallado algunas personas en este proceso y entonces ella de algún momento había renunciado a recibir mentores y casualmente esas diosidencias que Dios hace, que nosotros ese día decimos sí y ella ese día también dice sí. Y la verdad es que empezamos cada mes a visitar la casa con doble propósito y fue emocionante cómo nuestros hijos también esperaban ese día porque era un día de fiesta y se creó un vínculo que el Señor fue reforzando y la verdad es que sin darnos cuenta lo volvimos parte de nuestra familia con el día a día hasta que llega la pandemia en el 2020. Exactamente. Y yo quiero decirles que todo este proceso involucra a la iglesia. Tú dijiste, nuestros pastores dieron la cabida y eso es así. Si en el liderazgo de esta iglesia no hubiera la inclinación hacia darnos el espacio, no se hubiera dado, es un efecto dominó y cada quien ocupa su lugar. Entonces, a mí me gustaría que el pastor Ricky contara por qué
para ustedes fue importante abrirnos las puertas como ACH en la iglesia local? Bueno, primero para nosotros es un privilegio el poder hacerlo. Lo consideramos de verdad como algo especial que el Señor nos toma en cuenta para poder servir junto con ustedes. Y ha sido interesante porque nosotros en el cuerpo de Cristo muchas veces en lugar de complementarnos estamos compitiendo. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de la necesidad que había de poder trabajar con papás que tenían hijos adoptivos y el tema de los niños que estaban esperando, ¿verdad?, ser rescatados de alguna manera, lo que platicamos fue por qué queremos hacerlo nosotros si ya hay alguien que lo está haciendo. Es mucho mejor sumarnos y entonces agregar a ese esfuerzo que ya se está haciendo, y por eso es que nosotros decidimos comenzar a trabajar de la mano con ACH. Así que verdaderamente es eso. O sea, yo sé que ACH siente como que nosotros los apoyamos y nosotros sentimos como que tenemos el privilegio de parte de Dios de poder ser apoyados por ACH porque estamos juntos llenando un espacio, ¿verdad? Que si no, de otra manera no podríamos hacer. Entonces creo que es eso, es resaltar lo que sucede en el cuerpo de Cristo cuando nos unimos para hacer algo y no cuando queremos cada uno comenzar a hacer ministerio y al final paramos compitiendo en lugar de complementarnos. Amén, amén a eso. Y no solo desde el liderazgo, a ustedes como familia los empezaron a envolver de amor su comunidad, su familia espiritual. Entonces ya era, ¿y cómo está tu chica? ¿Y cómo están tus chicos? ¿Y cómo van? Y si tenían una aflicción, ¿a quién iban a llorar? Con su comunidad, con su familia espiritual. Y entonces llega la pandemia. Y a mí me encanta el elemento, que yo me acuerdo muy bien, que ustedes comentaron de tu mami, de la abuelita, que hizo una pregunta. ¿Y por qué no traen a Luisa a la casa? Sí, nosotros manteníamos comunicación virtual con María Luisa. Gracias a Dios, Oasis nos prestaba la oportunidad de poder tener comunicación y entonces no nos sentíamos tan lejanos. Pero en una oportunidad yo visito a mi mamá y me hace la pregunta, ¿y cómo está la niña? Y le digo, bien, está bien, está cuidada, etcétera. Y entonces me dice, mijo, ¿y no han pensado en en traerla para la casa? Y yo, pues no. Bueno, para empezar, no habíamos pensado en nada de esto. Al menos yo no lo había pensado. Entonces me dice, y no se me olvidan las palabras, me dice, mijo, deberías de empezar a pensarlo. Y si es por un tema económico, el Señor siempre nos ha bendecido. Sí. Y el dicho muy chapín, ¿verdad? Frijolitos en la casa siempre han habido, mijo. Y si no hay en tu casa, en la nuestra va a haber. Oh. Entonces, el Señor nunca nos ha dejado. Y si ese es un tema, deberías de empezar a pensar. Por favor, yo quiero que tú cuentes que para el Día de la Madre, es que me fascinan esos detalles. Yo sé que hay gente de mi equipo aquí que les va a encantar la historia. A media pandemia, la lluvia guatemalteca, no pasa nada, amigos peruanos, todo está bien. Ok, en Perú hay desierto, entonces las lluvias causan otro tipo de desastre en las ciudades en Perú, por eso es que le digo eso. En fin, aquí hay drenajes, todo está bien. Y entonces, cuando tu mami dice esto y empieza a inquietarlos, a media pandemia es el Día de la Madre y tú dices, hay que celebrar la reina de la casa, vamos a pedir una oferta. Aquí en Guatemala fue estricta cuarentena y todos los restaurantes se volvieron expertos en llevar comida a domicilio y sacaron muchas ofertas y cosas para que uno siguiera consumiendo, ¿verdad?, su comida. Y entonces sacaron una oferta. ¿Y cuál era la oferta? Sí, solo antes quiero decirles que cuando yo le digo a Liz, mi mamá me dice esto, Liz me dice, pues yo no te lo había querido decir, pero también lo estoy sintiendo. Y Dos contra uno. Y cuando hablamos con nuestros hijos, empezando como a darles la idea, no les hacía tampoco ruido, o sea, no era extraño, ellos también ya lo empezaban a sentir. Llega este día y uno de los temas que yo quiero hablar con mucha vulnerabilidad es que para mí el tema difícil de tomar la decisión era el tema económico. Estábamos en pandemia, no sabíamos cómo iba a seguir la situación laboral, económica, etcétera. Entonces, para mí sí era un tema de los importantes a pensar. Entonces, yo hago el pedido y como éramos 4 en casa, hago el pedido para 4 personas. Y luego la siguiente oferta era para 6 personas. Y el Señor conoce que yo en mi mente pensé, si ella viene a casa, esto no alcanza. Deberíamos de gastar un poco más y pedir otra cosa.
Y ese fue mi pensamiento. Luego llega la comida, yo me voy a la cocina a servirla. Era el Día de la Madre. Era el Día de la Madre, entonces yo fui a servir. Y miren ustedes, Lisa va detrás de mí, pero cuando yo llego al lugar y empiezo a abrir los recipientes, habíamos pedido carne, entonces llegaban 4 pedazos de carne. Entonces yo abro el recipiente y cuando yo veo lo que está ahí, Yo entro a la cocina y encuentro a ese hombre llorando como tal cual niño le quitaron su juguete, llorando. gracias por el apoyo, estaba respirando. De esto han pasado ya más de 5 años y me sigue conmoviendo el momento. Cuando yo abro ese espacio habían 5 pedazos de carne. Le dijo, toma tu pedazo de carne. Y yo tomé como una respuesta del cielo diciendo, si este es tu problema o esta es tu duda, yo estoy con vos. Siempre va a haber. Y eso me ha marcado la vida. Me ha marcado la vida no solo en esto, en muchas cosas. Y entonces dejé de hacer cuentas con mis dedos y empecé a contar con los recursos del Señor. ¿Valía la pena o no la historia de la carne? Claro que sí. Y entonces vemos esta provisión sobrenatural y pasa lo siguiente, Rosalba, ¿cómo sucede esa transición de esta chica adolescente creciendo en institución a una transición a familia? Por si no han visto el patrón de esta conferencia, apostamos al diseño de Dios. Los niños florecen en familia. Anhelamos más de estas transiciones, no son fáciles y no se hacen a la ligera. Rosalba, ¿cómo sucede esa transición? Bueno, en plena pandemia también, ¿verdad? Se hacía un poco complejo, pero después de que ellos se iniciaron como mentores y a tener esa relación, ya a fortalecerla, pero también a nutrirla, ¿verdad? Y a dar seguridad, porque cuando no se nutre, difícilmente, ¿verdad? Se logran esos vínculos que se necesitan fortalecer y darle confianza también a nuestras niñas, ¿verdad? Y adolescentes. Pero como ellos sí estaban con muchas fuerzas de continuar, entonces aplicaron también para ser familia de acogimiento temporal. Y entonces pues se reunió todo su expediente, fue tan rápido, ¿verdad? Todo como fue un paso tras otro y el Señor fue el que facilitó todos esos medios, las formas, usó las personas en su momento, aún el tiempo de pandemia también y quienes estaban apoyándoles, ¿verdad? En el equipo en ese momento. Y pues fueron acreditados como familia de acogimiento temporal muy, muy rápido. Y posterior a ser acreditados, también ya teníamos la fecha próxima para la audiencia, para celebrar audiencia de niñez de Luisa. Y en ese día de la audiencia también la jueza modificó la medida y tomó la decisión que podía vivir con ellos. Creo que son los regalos del Señor, ¿verdad? Que es el que mueve todo en su tiempo, en su momento, pone a las personas indicadas, ¿verdad? Y se da la integración entonces y Luisa va a vivir con ellos como familia. Un regalo del Señor. Wow, gloria a Dios. Tal vez solo resaltar que cuando Rosalba habla de tiempo récord, es tiempo récord. Estamos hablando que todo sucede del 10 de mayo, que el Señor nos confirma, y el 7 de agosto Luisa estaba en casa. Cuando se cancelaban las audiencias, ustedes hasta 6 meses en la misma semana nos volvían a dar audiencia y como decía Rosalba, el Señor puso muchas personas a nuestro alrededor que fueron de bendición e iban agilizando todo para que nuestra hija estuviera donde debería estar. Y yo quiero decirles que el Señor obra en diferentes maneras, en diferentes familias, porque Él es personal. Él no corta con machete, ¿verdad? Él es dedicado, Él es personal, Él es hermoso en tratar cada corazón. Y a veces el proceso no es así. Y no quiere decir que no es la voluntad de Dios. Es discernimiento y es búsqueda en tu relación con el Señor de qué le quiere hacer en tu vida y en tu familia. Entonces, Luisa llega a habitar en familia y colorín colorado, todo feliz y de color de rosa, me imagino. No, es un reto. Creo que yo hablo personalmente. El Señor nos está llevando a un curso vivencial de cómo es ser adoptado por Él.
y que a pesar de cómo somos y nuestras imperfecciones, nuestros dolores, todo lo que traemos cada uno, el Señor nos ama y nos ama incondicionalmente y me encanta la palabra para siempre. Eso creo que es vital. Creo que es un reto. Nadie puede decirnos nunca cómo va a ser el camino hasta no estar en él. Creo que la confianza es que el Señor está con nosotros. Esa creo que es. Hebreos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Gálatas, perdón, para los bíblicos. Si buscaron, no es Hebreos, es Gálatas 6:9. Amén, amén. Rosalba, aun cuando nuestros niños no pueden ser integrados tan rápido o quizás nunca, ¿cómo ves la vida de un niño adentro de Vida para Niños florecer diferente cuando hay un mentor involucrado? Realmente a mí me gusta siempre llamarle hogar temporal y que nuestros niños y adolescentes que viven con nosotros lo vean de esa forma, porque el Señor también puede abrir oportunidades, puede mover corazones y realmente nosotros solos no podemos hacer este trabajo. Necesitamos a la iglesia, necesitamos el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo para poder ayudar a los niños. Y es difícil para ellos no tener una fecha cuando van a regresar con su familia. No saber, en esa incertidumbre de no saber cuándo abandonarán el hogar y saldrán de allí y pertenecerán a una familia y serán parte de una familia y tendrán un espacio, ¿verdad?, dentro de una familia y también parte de su comunidad, porque dentro de lo que nosotros somos como hogar tratamos de que ellos socialicen. También tratamos de que vayan a colegios, a la comunidad, pero no somos una familia. Hay muchas limitaciones y su desarrollo no se da de la misma manera de un niño que crece en una familia. Por eso nosotros como Vida para Niños le apostamos a eso, al diseño de Dios, a la familia, y ponemos ahí nuestras fuerzas para que ellos vivan en familia. Y les acompañamos también en sus procesos, ¿verdad?, para que las familias sean fortalecidas y ellos puedan desarrollarse en el seno de una familia. Entonces, mientras están con nosotros, también nuestro equipo está preparado para poder responder a sus necesidades de trauma, para ayudarles a su identidad y fortalecer su identidad. Pero cuando ellos tienen familias seguras que nos ayudan también a dar amor y a que ellos se sientan amados también, el equipo que tenemos con nosotros trabajando como cuidadores directos también están capacitados para dar amor, para crear vínculos, pero las niñas están creando vínculos y cuando sentimos tenemos una carta de renuncia en la mesa y se va y una pérdida. Viene otra persona nueva y otra pérdida. Y si nos pusiéramos a contar cuántas pérdidas sufren los niños que están en hogares, son muchos. Cuántas veces tienen que llorar por alguien quien se encariñó y ahora se va. Y los dejan nuevamente y vuelven a sentir ese sentimiento de abandono. Y pues nos toca llorar con ellas, abrazarlas, animarles y decir, va a pasar, estamos juntos, sigamos adelante y tener esperanza, ¿verdad?, de la vida. Pero cuánto gozo hay en nuestro corazón cuando una niña sale de Vida para Niños y sabemos que va a una familia, a su familia biológica, a su familia extendida, a su familia adoptiva, a familia de acogimiento temporal, que ellos, la familia Sánchez inició esta relación como mentores, pero también trabajamos el programa de acogimiento familiar en asocio con la Secretaría de Bienestar Social y hay niñas que van también en esta figura. Entonces, no hay como mejor cosa que un niño viva en el seno de una familia. Y no es cuánta comodidad pueda tener, porque estando con nosotros posiblemente la comodidad sea mejor. Agua caliente, comida, con un menú, nutritiva y en fin. Pero estas cosas se hacen necesarias en el tiempo que están con nosotros. Son necesarias en una familia también, pero la mayor nutrición que pueden recibir es el amor. Es el poder crear esos vínculos que llenan, que están satisfaciendo sus necesidades emocionales y que se desarrollan dentro del seno familiar. Entonces, los necesitamos. Yo veo tus ojitos con lágrimas, Rosalba, y le agradezco al Señor por gente que está luchando
sin fanfarria, sin plataformas, atrás de esos portones, viendo el dolor de las niñas, viendo cada caso y luchando y consolando y volviendo a quebrantarte y regresando día tras día. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida y tu trabajo. ¿Qué pasaría si en vez de estar soñando con lo que quizás sea el cliché de idea de ministerio para ministerios de misericordia en la iglesia y levantarnos y hacer esta gran revolución? ¿Qué tal si hoy tu reto es convocar a otra persona en tu iglesia, en tu comunidad, para orar por un cuidador en un hogar de protección? ¿Qué pasaría si uno de ustedes se compromete con un amigo a orar por Rosalba y a orar por las Rosalbas de Latinoamérica? A veces nos escriben, yo quiero involucrarme, quiero ser voluntario de ACH. ¿Y saben cuál es un filtro excelente para ver si seguimos una conversación? Mira, podemos asignarte para orar. A veces no responden ya al mensaje. Eso indica algo, que estamos buscando cuando decimos que queremos servir. Si te juntas a orar con alguien en tu iglesia y tocas la puerta de un hogar de protección y de verdad vas y dices, ¿me puedes pasar la lista de los cuidadores? Quiero orar por ellos. Díganme que el cielo no nos escucharía. Por supuesto que sí. Eso es una idea sencilla que cuesta $0 y que podemos hacer ahora. Y de hecho vamos a terminar el panel así, pero todavía no. Y entonces vemos a esta chica que ahora tiene una situación, como dice Rosalba, tal vez con las mismas comodidades o más, pero ese no es el punto. Hay un papá, hay una mamá, hay discusión con los hermanos. Es que yo Con quiero, los papás también. Sí, con los papás, es que dame permiso, es que mis amigos sí van a ir. Y toda esa interacción que implica y la comunidad. Pastor Ricky, ¿cómo anhelas tú o cómo has visto tú que esta decisión ha impactado la comunidad de fe de ustedes? Bueno, primero, la verdad es que para nosotros, con Evelyn, mi esposa, y para mí, no solo hacemos ministerio juntos, sino que son mis amigos, o sea, son nuestros amigos. Y nosotros admiramos la decisión que tomaron. Lo que más me gusta, y creo que es el sentimiento que por lo menos yo he experimentado en ACH y lo que yo he visto con la familia Sánchez, es que esto no se trata de una decisión emocional, no se trata de una decisión por lástima o por compasión incluso, sino que en realidad es algo que el Señor tiene que ir dictando. Y para nosotros ha sido crecer en fe. Verdaderamente, yo les digo, yo tengo 3 hijos y tuve la bendición en este sentido de ir aprendiendo en el camino. Ronald y Liz tenían 2 jóvenes hombres. Y cuando Luisa llega a su casa, era una jovencita, o sea, era mujer. Ellos habían estado criando 2 hombres. Llega ya crecidita, no tuvieron la oportunidad de aprender desde pequeña. Entonces, para mí verdaderamente fue impresionante. Yo los honro por eso, porque requería de muchísima certeza que Dios estaba moviendo las cosas y así fue. Así que para nosotros ha sido, creo que para todo el equipo, y el Señor nos ha dado el privilegio de verdad de poder conocer a más personas aquí dentro de la iglesia que han tomado esta decisión. Pero es eso, es una decisión que creo que se va dando de esta manera como muy orgánica. Yo honro a ACH porque nunca nos ha hecho sentirnos culpables por no entrar nosotros directamente a adoptar a un niño. O sea, de verdad se los digo de corazón, porque sería horrible que uno saliera de aquí con esa sensación de, sí, esa condenación de... Pero ¿saben qué? Hemos descubierto, y creo que eso ha sido para crecimiento de nosotros como ministerio, como iglesia, que hay muchas maneras de participar. Y eso yo no lo conocía antes de ACH. Para mí era así como o adopto o no estoy haciendo absolutamente nada. Y nosotros hemos visto en este camino que hay tantas formas, tantas figuras, tantas piezas que se necesitan para poder entrar a hacerlo. Y lo hemos platicado mucho aquí cuando tenemos la oportunidad de hablar. Es algo que el Señor nos llamó a hacer a todos. No necesariamente a ser papás adoptivos, papás del corazón, pero sí
a participar en algo. Y yo les puedo garantizar que siempre hay un espacio para poder hacerlo. Amén. Quisiera agregar algo, que Ricky no lo dice, pero yo sí lo quiero decir. Nosotros nos sentimos abrazados y apoyados por nuestros pastores, nuestra comunidad, nuestra familia. Y yo siempre cuento y digo, parecía que Luisa hubiera estado de viaje, y un viaje de 17 años y regresó a casa. Y la familia y la iglesia nos abraza al día de hoy y nos recibe sin criticarnos, sin juzgarnos, si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos haciendo mal. Nos escuchan, no han hecho de menos nunca a Luisa. Tiene un lugar en la iglesia, en la familia, y le damos gracias a Dios por eso, porque son nuestro soporte. O sea, solos no lo hubiéramos podido hacer. Al día de hoy hay una comunidad que a veces solo se sienta a escucharnos, porque no, lo decíamos hace un momento, no es fácil, es un camino de todos los días, Y hay amigos muy cercanos y queridos que a veces solo nos escuchan porque tampoco tienen a veces el expertise como para poder opinar o dar un consejo, pero nos escuchan. Y hay una comunidad que sabemos que está orando por nosotros, a quienes les podemos compartir nuestras cargas y que están ahí, sabemos que están ahí. Qué importante lo que se está diciendo, ¿verdad? De diferentes maneras. No necesitamos ser expertos para ser familia espiritual y para acuerpar y para apoyar. Necesitamos presencia, necesitamos estar y aún clamar sin entender. Y eso es muy importante mencionarlo y decir que ese involucramiento importa. El hecho de que tú no estés de frente con un niño no quiere decir que tu aporte en el movimiento no es fundamental, es completamente fundamental. ¿Y cómo es que tú te has sentido como mamá apoyada con actos de servicio quizás o con un mensaje de texto? ¿Qué te ha servido y qué ha sido fundamental en este caminar para ti? Es importante quizás resaltar que yo no tenía experiencia con chicas, ¿verdad? Yo venía con pelotas, que no juego con pelotas, pero al llegar María Luisa a nuestra vida me pone incluso a jugar básquet. En mi vida había jugado yo básquet, entonces son retos y puede parecer muy vano el jugar básquet. Ustedes pueden decir, cualquiera te rebota una pelota. Créanme, yo no. y todo es un reto. Ha venido a ser, el Señor siempre ha estado conmigo, me ha dado hermanas, ha brindado amigas que me han apoyado y como bien decía, miren, si hago pausas porque yo le digo Manu, por favor, cuando lo saluden, él es Ronald. Pero he tenido amigas, hermanas que, como decía Ronald, con que me escuchen y yo me desahogue. Y no es con casos de Luisa al final, o sea, con casos de los tres, pero con Luisa me he sentido abrazada, apoyada. Tengo amigas que tienen hijas de edades similares donde también la han abrazado, le han obsequiado de su ropa, la invitan a salir con su grupo, la llevan, la traen. Entonces, que mi niña esté involucrada y que se sienta parte, que se sienta escuchada, que le den voz, para mí ha sido realmente un soporte muy grande, tanto mis amigas que me apoyan a mí y le dan un abrazo a Luisa, como las hijas de mis amigas también, que han estado ahí como que son las primas, las amigas de siempre. Entonces el Señor nos ha bendecido con una familia, tanto la familia biológica como una familia espiritual, que siempre nos ha abrazado y nos ha apoyado. De repente, sí, ¿verdad? Hoy está así y lo puedo decir con mucha certeza. Mi pastora me ha dicho, ¿qué tal van las cosas? Y yo, ¿verdad? Entonces, siempre han estado pendientes de mí sin que yo recurra. Podemos platicar, hay ¿qué tal han estado las cosas? Y que esperan una respuesta sincera. Exactamente. Eso es de verdad comunidad y le damos tantas gracias a Dios. Para cerrarnos, Salva, ¿cuál sería tu oración al Señor o cuál es tu oración al Señor respecto de este asunto de mentoreo y las niñas que tú ves? Porque para nosotros pueden ser casos y anécdotas lejanas, pero para ti es tu día a día. ¿Qué sería pues una oración que le elevas al Señor acerca de la iglesia y tus niñas? Creo que es una petición constante que no solo está en mi corazón, sino también del equipo que trabaja con las niñas.
y es que todo el equipo está comprometido a que las niñas puedan estar con nosotros el menor tiempo posible, lo que sus casos lo ameriten, apoyarles y poder procurar sus casos, y si tienen oportunidad de regresar con su familia biológica, regresan. Y les acompañamos para regresar con ellos y a sus comunidades también. Si tienen oportunidad de ir con familia de acogimiento, también apoyamos que vayan. O si una relación con mentores para sentirse amadas en esos días de visita y no estar solas. Pero también aquellas nenas que se quedan con nosotros, no perdemos la esperanza. Aunque ya están ahí 3, 4, 5 años, seguimos en estas peticiones con el Señor de que llegue una oportunidad para ellas. Y el Señor nos ha sorprendido. Después de 5 o 6 años, o aún cuando son adultas, no perdemos esa esperanza. Entonces, si pueden unirse con nosotros en esa oración, no solo por las niñas y adolescentes de Vida para Niños, sino todas las que están en hogares de protección. Que ellas tampoco pierdan esa esperanza, que siga viva esa esperanza en su corazón de poder restituir un día el derecho de familia y sentirse en familia, sentirse amadas, ¿verdad? Y si no llegara ese tiempo de vivir en una familia, que cuando ellas formen su familia puedan tener lo que siempre anhelaron, ¿verdad? El vivir en familia, el tener esa figura que sus corazones anhelan. Entonces, hay mucho por hacer, mucho en el que podemos involucrarnos todos, como bien ya lo hemos dicho, y solo quiero rescatar lo que hemos hablado, el apoyo en oración. Si ven a una familia que ha acogido, que ha adoptado, que está apoyando, apóyenle, acérquense, sean ese hombro amigo, al ayudarles, a darles palabras de aliento, ¿verdad? A fortalecerlos también, ¿verdad? Como iglesia somos todos, ¿verdad? Entonces podemos apoyarnos, y eso sería algo que quería dejar y que está en nuestro corazón, ¿verdad? Para que puedan ayudarnos ahora. Amén. Vamos a practicar eso ahora. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por todo este círculo cerrado, por esta oración contestada que está desplegada aquí en la plataforma, que se multipliquen estas historias. Que lo que Dios está demandando de ti, si eres pastor, sea rendido. Que lo que Dios está demandando de ti como cuidador, como director de una organización, sea rendido. Que si Dios te está hablando a ti como padre de familia y estás temblando y estás contando los pedazos de carne, que Dios te mande tu delivery con el pedazo extra, si es lo que requieres. Que tu corazón de mamá sea alentado para desaprender y aprender cómo ser mamá de alguien que tal vez todavía no conoces. Vamos a orar. Señor, nosotros nos debemos a ti. Cada día que nos acercamos a tu luz vemos más claro nuestro quebranto y nos asombra tu amor, tu paciencia y tu ternura. Gracias porque aquí no hay nadie que haya sido formado escondido sin que tú lo hayas conocido. Tú has trazado caminos llenos de obras de justicia para que andemos en ellos. Y es cuestión de abrir nuestros oídos y, Señor, aquí estamos. Padre, como tu iglesia, queremos decirte que rendimos nuestros planes y que aquí estamos, Señor. Gracias por los pastores que están con humildad reaprendiendo y desaprendiendo y atreviéndose a decir que sí a estas locuras que estás desplegando. Señor, que puedan ser fortalecidos en lo íntimo de su ser. Padre, por todas las Rosalbas que valientemente, con amor, con dedicación, doblan rodillas en lo secreto, viendo cada vida, no expedientes, sino nombres, historias que merecen atención, cuidado, devoción, honra. Señor, fortalece a Rosalba. Guíala por tu camino, Señor, de justicia. Abúndale en fortaleza en su cuerpo, Señor. Que ella también tenga lugares seguros. Y levanta un ejército que interceda
por todos los cuidadores, Señor, que tú, Señor, nos pongas temor tuyo en nuestros corazones para ir delante de ti por los que están haciendo el trabajo que nosotros no estamos haciendo. Que encauces nuestros esfuerzos a un florecimiento verdadero, no temporal. Que honre tu diseño, Señor. Ayuda a todos los que son parte de organizaciones que tienen modelos que tal vez no son los ideales, que tú indiques el siguiente paso obediente, Señor. Señor, por todos aquellos que están queriendo obedecerte en la vía de la mentoría, o quizás tímidamente dicen, yo vine para aprender, nada más. Señor, sorpréndenos moldeando nuestros corazones mientras te obedecemos, aún sí con temor. Ayuda a las familias que hemos dicho que sí. Este camino, Señor, no es para los que se creen independientes o fuertes en ellos mismos, sino para los que nos hemos declarado completamente desahuciados sin tu amor. Señor, fortalécenos también en lo íntimo de nuestro ser. Por todos los que están en el proceso, que ajustes expectativas y que nos hagas, Señor, valientes en decirte que sí día tras día, amando en una sola vía el tiempo que sea necesario. Y por nuestros niños, Señor, por todos los que esperan, por todos los que luchan con ese instinto de supervivencia, con desconfianza, con temor, con ira. Que nuestra presencia en sus vidas sean armas que desarmen las artimañas del enemigo que han querido destruir esas vidas. Gracias porque nadie nace por accidente, Señor, y porque tú solo haces niños de plan A. Gracias por expresar tu amor hacia nosotros por medio de tu cuerpo. Gracias por todo el avivamiento que sé que vendrá a nuestras comunidades e iglesias a raíz de nuestra obediencia, aún si torpe o llena de dudas. Gracias por tu presencia, por la garantía de tu ayuda, de tu Espíritu Santo y de todo lo que provees para que sigamos caminando en pos de ti hasta el día en que nos veamos cara a cara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su tiempo y por lo que hacen. Los amamos y gracias por contar la historia.